Ahora vamos con Dagmar Till, directora de Fundamedios USA. Ella es una periodista ecuatoriana alemana que se unió a Fundamedios USA en 2018. Tiene amplia experiencia en comunicación, relaciones públicas y responsabilidad corporativa, luego de trabajar por más de 25 años en medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones. Con una conocida carrera en defensa de los derechos humanos, se especializó en la generación de alianzas público-privadas y la implementación de proyectos de desarrollo sostenible. En Estados Unidos fue cofundadora de Sami Chakra, mientras que en Ecuador Dagmar fue presidenta de la Red del Pacto Global de las Naciones Unidas, vicepresidenta de la Fundación Telefónica, gerente de comunicación y sostenibilidad de Telefónica, gerente de relaciones públicas de Bell South, reportera y conductora de noticias de Coavisa, TC Televisión, así como colaboradora de El País y Deutsche Welle. Bienvenida, Dagmar. Muchísimas gracias, María Fernanda, por esta invitación. Muchísimas gracias, alcalde, y a todos los caballeros que me precedieron en la palabra. La verdad que son extremadamente preocupantes todas las intervenciones que escuchamos. La situación de la libertad de prensa en el mundo, en el continente americano, es bastante precaria. Hemos escuchado demasiadas situaciones que realmente son preocupantes y que merecen la atención del mundo entero. Pero, alcalde Bermúdez, usted decía que ojalá llegue el cambio. A Ecuador llegó el cambio y me siento muy orgullosa de poder ser portadora de buenas noticias en el medio de todo este mar, en estas tormentas contra la libertad de expresión. Y podría decir que probablemente los ecuatorianos empezamos a ser algo más felices ahora que se respetan los derechos humanos. Aunque claro, nos quedó la resaca, la terrible resaca del populismo que nos dejó endeudados terriblemente y con muchos retos para recuperar la institucionalidad. Pero estamos trabajando en recuperar la institucionalidad, lo ha hecho el gobierno de Lenín Moreno, en conjunto con la sociedad civil. Y Fundamedios, organización que desde el año 2007 se dedica a defender la libertad de expresión en Ecuador y en el continente americano, y que hemos puesto ya un pie también en los Estados Unidos para generar puentes entre periodistas norteamericanos y periodistas latinoamericanos, y ser una especie de embajada para todas las organizaciones y para los periodistas latinos ante los organismos de defensa de derechos humanos en Washington, aquí en Estados Unidos y en general a nivel internacional. Nosotros estamos muy satisfechos también con el camino que se ha dado en Ecuador para recuperar esta institucionalidad. Partimos de un gobierno de Rafael Correa que, como bien lo citó varias veces Ricardo, durante 10 años realmente trabajó en satanizar a la prensa y perfeccionar todos los mecanismos de persecución contra los periodistas y limitar la libertad de expresión. Fundamedios contabilizó en 10 años 2.000 ataques a la prensa. Entre ellos son muy conocidos o fueron muy sonados el juicio contra Diario El Universo con una indemnización de $40 millones por difamar al presidente de la República, y Emilio Palacios, que tuvo que exilarse aquí justamente. También la persecución contra el caricaturista Bonil, que tuvo que rectificar una caricatura, es decir, es hasta de caricatura tener que rectificar una caricatura. Hay el asesinato aún no esclarecido del periodista Fausto Valdivieso, pero también la estigmatización semanal contra la prensa, los insultos, ¿no? Tenía en la Sabatina, la famosa Sabatina, el segmento semanal de La Cantinflada de la Semana, donde el señor presidente se permitía romper todos los sábados un periódico para que nadie crea en la prensa, para desprestigiar a los periodistas. Insultarnos, llamarnos sinvergüenzas, mediocres, corruptos, periodistas mercantiles, y básicamente poner datos personales, invitar al ejército de trolls y de fanáticos de la Revolución Ciudadana a atacar a los periodistas en la calle, en sus casas, exponer la información de sus viviendas, de su familia. Se vivió una persecución importante. Yo diría, afortunadamente, no tan sanguinaria como en Venezuela y Nicaragua, que realmente son países que nos duelen profundamente. En este marco se estableció la Ley de Comunicación en el año 2013, que fue un perfecto instrumento de persecución y que tenía a la cabeza la Superintendencia de Comunicación como organismo para ejecutar y perseguir a la prensa. A la cabeza de ello el inefable Torquemada ecuatoriano, Carlos Ochoa,
quien desde 2013 a 2017 impuso 18 procesos con 500 sanciones, país relativamente pequeño como el ecuatoriano, y donde se obligaba a las rectificaciones. Entre otras cosas, por ejemplo, hubo sanciones tan ridículas como aquella contra 7 medios de comunicación porque no reprodujeron una noticia que había aparecido en el diario en página 12 en Argentina, pero que hablaba de un candidato opositor al gobierno. Es decir, se sancionaba por no tener contenido que un periódico internacional había publicado. A ese punto llegamos. En este marco de la reinstitucionalización establecimos una hoja de ruta de la libertad de expresión y básicamente el objetivo fue eliminar o, en su defecto, reformular la Ley Orgánica de Comunicación, despolitizar estos organismos de control y regulación, regular la publicidad oficial, adoptar políticas para ir a un gobierno más transparente de Open Data y dimensionar el sistema de comunicación estatal que cuenta con 43 medios de comunicación entre públicos, incautados y agencias de noticias. En este proceso que llevamos como un diálogo público en la sociedad civil y el gobierno y la prensa, se logró suprimir la Superintendencia de Comunicación, se logró eliminar una de las figuras más funestas para la libertad de expresión, que era el linchamiento mediático, y que establecía que un medio que durante 3 veces consecutivas o 3 veces hable sobre el mismo tema estaba linchando a un funcionario público y por lo cual podía ser sancionado. Todos los periodistas sabemos que una investigación no se hace con un reportaje, con una publicación, sino que es sistémica y durante mucho tiempo se habla de los distintos temas sacando varias noticias. Pues el linchamiento mediático finalmente ya no existe en el Ecuador. Se pasó de considerar la información como un servicio público a un derecho individual y es justamente aquel derecho, un derecho humano a estar informados, el que garantiza la libertad de expresión tanto para los periodistas como para los ciudadanos a ejercer una vida activa en democracia. Se eliminó el capítulo de normas deontológicas, puesto que no puede ser el Estado el que establezca a través de lo que considera normas deontológicas, contenidos, sino que tiene que haber una autorregulación de los medios. Y se logró revisar la garantía de rectificación para que no sea un mecanismo de autocensura. Y en este marco se establece la creación de un comité interinstitucional para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación. Este de aquí se firmó justamente esta semana, conmemorando el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Lamentablemente y muy tristemente para los ecuatorianos esto llegó tarde, pues justo se cumple un año del asesinato de los 3 compañeros periodistas del diario El Comercio, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, quienes fallecieron al hacer cobertura en la frontera ecuatoriano-colombiana y que si bien ha sido un proceso que contó con el equipo de seguimiento especial de la CIDH de manera inmediata en las investigaciones y que ha contado con cooperación de las autoridades para buscar información, sin embargo no se ha llegado a conocer realmente cuáles fueron las implicaciones tanto del gobierno colombiano como del gobierno ecuatoriano y nosotros exigimos que esto continúe investigándose, pues no puede quedar en la impunidad. Los estados tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los periodistas en su ejercicio. Pero bien, hemos logrado conformar ya un primer comité interinstitucional de protección de periodistas que tiene como fin coordinar la seguridad de periodistas en situaciones de riesgo. Está compuesto por delegados de la Cancillería y esto es extremadamente novedoso en Ecuador porque, a diferencia de otros mecanismos como el mexicano o el colombiano o el de El Salvador, que están integrados básicamente por Fiscalía, Ministerio de Interior y de Defensa, en Ecuador lo está encabezando la Cancillería porque queremos estar alineados con todos los organismos internacionales, con UNESCO y con todos los estándares de las relatorías internacionales. También está, por supuesto, el Ministerio del Interior, el Consejo de Regulación y Desarrollo y Promoción de Información y la Secretaría General de Comunicación. Este mecanismo tiene 30 días para establecer el comité, nombrar una secretaría técnica, que es donde ingresa también la sociedad civil y que es una secretaría independiente para empezar a coordinar el trabajo. Entre las cosas muy positivas de este nuevo comité está que busca hacer un seguimiento de la libertad de expresión en Ecuador
en base también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16-10-1, a los cuales se comprometió el Ecuador y se han comprometido los estados ante la ONU, para buscar el desarrollo de sus países. En este sentido también quiero compartir con ustedes una noticia muy importante, puesto que justamente esta semana Fundamedios, junto con otras 7 organizaciones del continente, hemos lanzado a través del proyecto Voces del Sur, que reúne un colectivo de la sociedad civil, los 12 indicadores que permiten medir de manera sustentable y trazable el estado de la libertad de expresión en varios países, levantando 5 indicadores que son aquellos medidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero adicionalmente otros 7 que pueden dar la información expresa respecto a cuál es la situación de libertad de prensa en los distintos países, de una manera que se puedan comparar un país contra otro y un año contra otro. Esto nos permite tener una información veraz y que pueda ser continuada y verificada para medir cómo los estados evolucionan. Hemos elaborado el informe Sombra respecto a estos 12 indicadores que será presentado ahora en julio en Naciones Unidas ante el Foro de Políticas Públicas de Alto Nivel. Y, bueno, este colectivo de 8 organizaciones que trabajamos en Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Honduras, hemos reportado durante el año 2018 6 muertes, 8 secuestros, 7 desapariciones forzosas, 48 detenciones arbitrarias, 2 casos de torturas, en el marco de las 734 alertas que se han generado. De ellas, más de la mitad fueron perpetradas por el propio Estado. En este sentido hay diferencias importantes entre los países. Por supuesto, Uruguay se puede considerar el mejor lugar para poder trabajar para periodistas. Sin embargo, hay problemas de acceso a la información y definitivamente Nicaragua lleva la bandera con el peor lugar, con realmente una situación extremadamente grave. De ahí nuestra tremenda solidaridad y apoyo a todos los esfuerzos que se hagan por Miguel Mora, Lucía Pinda y por supuesto también por Jesús Medina en Venezuela. Como Fundamedios estamos apoyando todos los esfuerzos para su inmediata liberación. Finalmente quería decir que en el marco de lo que son buenas noticias y mecanismos de seguimiento, creemos en Fundamedios que uno de los mayores riesgos para la libertad de expresión es la impunidad. Definitivamente, si los estados no son sancionados por torturar, encarcelar y asesinar periodistas, no pasa absolutamente nada. Y en el mundo entero hemos visto con gran escándalo y con pavor lo que pasó con Kamal Khashoggi, una persona, un periodista que entra a una embajada y no sale nunca más. Y se sabe exactamente que fue asesinado allí por orden específica del jefe de Estado. En este caso han sido detenidas 15 personas, probablemente 5 serán ejecutadas y perderían su cabeza por este asesinato. No quisiera darnos por satisfechos con que muera nadie porque a otra persona se la asesina, es decir, sangre no se lava con sangre. Pero lo más triste de todo esto es que quien lleva la corona de ese asesinato sigue impune y los estados no se conduelen, el mundo no se conduele y el mundo no se escandaliza lo suficiente. Y creo que mientras siga habiendo periodistas encarcelados, mientras sigan asesinándose periodistas, nosotros no podemos callarnos. Nadie puede callarse. No a la impunidad, no a más muertes de periodistas. Gracias a este espacio son fundamentales para que el mundo siga oyendo y todos nos condolamos. Gracias. Muchísimas gracias, Dagmar.